Mi nombre es Iris Tain y acabo de cumplir 18 años. En mi fiesta de cumpleaños de anoche mi padre me apartó y me habló en voz baja. Cuando esto termine, vas a firmar unos papeles para el tío Wade, dijo. Solo una formalidad. Sonreí y asentí. Luego entré a la cocina, abrí mi computadora portátil y transferí toda mi herencia de mis abuelos a un fideicomiso irrevocable, por si acaso. A la mañana siguiente mis padres y mi hermana menor descubrieron la verdad. La cabaña, los ahorros, las inversiones, todo estaba protegido tras un muro legal que no podían tocar. Mi padre palideció. Mi tío, quien ya había firmado un acuerdo para vender una propiedad que nunca poseyó, llamó a un abogado. Antes de contarte lo que pasó después, dale a me gusta y suscríbete. Dime tu ciudad y la hora local a continuación. Siempre me encanta ver desde donde escucha la gente. Ahora, déjame llevarte 6 años atrás. El verano que cumplí 12 años, mi abuelo me recogió en su vieja camioneta y me llevó al lago Cedar. La cabaña se alzaba detrás de altos pinos, junto al agua. El porche se inclinaba un poco hacia un lado. La puerta mosquitera nunca cerraba bien. Todo el lugar olía a humo de leña, a libros viejos y a algo dulce que nunca pude identificar. Agarra el otro extremo, dijo el abuelo, mientras levantaba un poste de la cerca. Lo agarré. Pasamos la mañana arreglando postes de cerca podridos. El abuelo nunca me apuraba. Me mostró cómo presionar el pulgar en la madera, para comprobar si estaba débil. Si la madera cede, dijo, está acabada. Dentro, la abuela Vivian tenía sándwiches y té helado esperándonos en la mesa de la cocina que el abuelo había construido él mismo. Esa tarde nos sentamos en el porche y vimos el lago volverse dorado. Esta cabaña se queda en la familia, me dijo el abuelo en voz baja. Pero la familia no siempre es de sangre, Iris. La familia es quien se presenta. A los 12 años pensé que solo estaba siendo poético. No lo estaba. Después de eso pasé casi todos los fines de semana en el lago Cedar. El abuelo me enseñó a arreglar fugas y a revisar el tejado. La abuela me enseñó a organizar los libros por colores, porque eso hacía que la habitación se sintiera más cálida. Me mostraron cada rincón de esa cabaña, como si me estuvieran entregando piezas de un secreto. De vuelta en casa, las cosas se sentían diferentes. Nuestra casa en Riemont estaba bien. No cálida, solo bien. Mi hermana menor, Kelsey, tenía el dormitorio más grande con paredes color lavanda y muebles caros. Mi habitación todavía tenía la alfombra vieja de los anteriores dueños. Una noche durante la cena, papá habló de la cabaña. El lugar del abuelo está perdiendo valor, dijo mientras cortaba su bistec. Deberíamos venderla y reinvertir. Mamá asintió. Tiene sentido. El abuelo dijo que la cabaña se queda en la familia, dije. Papá se rió. No una risa maliciosa. Una despectiva. Tenías 12 años, Iris. Solo estaba siendo amable. Luego la conversación pasó al trofeo de debate de Kelsey. Nadie preguntó por la feria de ciencias que yo había ganado 2 semanas antes. Después de la cena, noté un folleto brillante sobre la encimera. Desarrollo Rieline, lotes frente al lago, precios premium. Alguien había escrito un número de teléfono a un lado. Lo miré fijamente durante un largo momento. Alguien ya estaba mirando la casa de mis abuelos y viendo dinero. 2 años después, el abuelo Harold falleció. Yo tenía 14 años. En el funeral, vi a papá y al tío Wade de pie cerca de la mesa de postres. Wade llevaba una carpeta bajo el brazo. Deberíamos actuar rápido antes de que la sucesión se complique, susurró. Estaban hablando de la cabaña. En el funeral del abuelo, me mantuve en silencio. Solo tenía 14 años. No tenía idea de que el abuelo ya había planeado este momento exacto. Pasaron 2 años. La abuela Vivian se enfermó en marzo y falleció en junio. La última vez que la visité, me apretó la mano con fuerza. La cabaña es tuya, Iris, susurró. No dejes que se la quiten. Te lo prometo. Me apretó la mano una vez y cerró los ojos. Después de su funeral,
papá se sentó a la mesa de la cocina con aspecto aliviado. Ahora, por fin podemos arreglar lo de la propiedad, dijo. Esa noche lo oí hablar con Wade en el garaje. Vamos a poner esto en marcha, dijo papá. Me quedé en el pasillo, sosteniendo un vaso de agua y, de repente, me di cuenta de algo terrible. La muerte de la abuela me pareció una pérdida. Pero para ellos, se sentía como una oportunidad. Esa noche no lloré. En cambio, tomé una decisión. Desde los 16 hasta los 18 años, la cabaña se convirtió en mi rebelión silenciosa. Cada sábado, iba al lago Sider en el viejo Honda que había comprado con el dinero de mis trabajos de niñera. Arreglé mosquiteros rotos. Barrí las agujas de pino del tejado. Reparé el burlete. En casa, el lenguaje empezó a cambiar. La cabaña dejó de ser el lugar del abuelo. Ahora, era la propiedad de la familia. Wade empezó a visitar más a menudo. A veces traía carpetas. A veces traía papeles de bienes raíces. Una noche finalmente hablé. La abuela quería que me la quedara. Mamá dejó suavemente su tenedor. Tu abuela estaba muy emotiva hacia el final, dijo. Esto es negocio. Negocio. Esa se convirtió en su palabra para todo. A los 17 años, papá se volvió más directo. Cuando cumplas 18 años, resolveremos esto en familia. Pero la forma en que dijo familia, me retorció el estómago. Una tarde en la cabaña encontré un sobre escondido detrás de unas colchas viejas. Mi nombre estaba escrito en el frente. Dentro había una tarjeta de visita. Margaret Caldwell, abogada. Debajo de su nombre había 4 pequeñas palabras, Fideicomiso Familiar One. Me tembló la mano. La abuela lo había escondido para que yo lo encontrara. 3 meses antes de mi 18 cumpleaños, Margaret me llamó. Necesito hablar contigo antes de tu cumpleaños, dijo con cautela. Ese sábado me reuní con ella en el centro. Su oficina olía a café y a papel viejo. Abrió una carpeta y me miró directamente. Tus abuelos crearon un fideicomiso irrevocable hace 6 años, dijo. La cabaña, los ahorros y las inversiones se colocaron dentro de él, el valor total era de aproximadamente $2.100.000. La miré fijamente. Eres la única beneficiaria. La habitación pareció inclinarse. La cabaña fue transferida al fideicomiso hace años, continuó. Tu padre y tu tío no tienen ninguna reclamación legal. ¿Por qué no se lo dijeron a papá? Margaret hizo una pausa. Tu abuelo me dijo algo muy claro, dijo que sus hijos venderían la cabaña antes de que las flores del funeral se marchitaran. Luego añadió algo peor, alguien ha estado haciendo preguntas recientemente sobre la escritura. Después de esa reunión, empecé a prestar más atención. Un domingo Wade vino a cenar. Después, él y papá fueron al garaje. Me quedé cerca de la puerta entreabierta y escuché. Ya firmé el acuerdo de compra con Rieline, dijo Wade. 450.000. Mi pecho se apretó. ¿Cómo limpiamos la escritura? Preguntó papá. Presentamos un acta de renuncia, respondió Wade. Mamá y papá ya no están. Somos los herederos legales. ¿Y qué hay de Iris? Tiene 17 años. Ella no puede detener nada. Entonces, Wade se rió. Le daremos $50.000 para la universidad. Debería estar agradecida. Me alejé de la puerta con las manos heladas. Wade ya había prometido vender una cabaña que no poseía. Esa noche le envié un mensaje de texto a Margaret. Están acelerando. Su respuesta llegó rápidamente. Me lo esperaba. El siguiente sábado, Margaret lo explicó todo. En el momento en que cumplas 18 años, te conviertes legalmente en la beneficiaria sucesora, dijo. Una vez que firmes el papeleo, presentaré un aviso legal en la oficina del condado a primera hora de la mañana. Nadie podrá vender la propiedad. ¿Y si lo intentan de todos modos? Fallarán, respondió. Miré los papeles. ¿Debería decírselo a mis padres?
Margaret se quitó lentamente las gafas. Tu abuelo me pidió que te protegiera, no que negociara con ellos. 9 días antes de mi cumpleaños, papá anunció que me haría una fiesta. Gran celebración, dijo con una sonrisa. Solo se cumplen 18 una vez. Le devolví la sonrisa, pero sabía la verdad. Mi padre estaba planeando mi cumpleaños. Mi tío estaba planeando robarme la cabaña. Y yo esperaba en silencio a que ambos cayeran en una trampa que mis abuelos habían construido años antes. 5 días antes de mi cumpleaños, mamá se sentó a mi lado en el sofá. Ahora que casi cumples 18 años, empezó suavemente, deberíamos tomar algunas decisiones familiares juntos. Juntos. Esa palabra sonaba falsa. La cabaña cuesta dinero, continuó. Impuestos, reparaciones, seguros. Si la vendemos podemos pagar deudas y ayudar tanto a ti como a Kelsey. La abuela quería que me la quedara. La paciencia de mamá se esfumó por un segundo. El sentimentalismo no paga las facturas, Iris espetó. Papá entró en el momento perfecto. Ya hablé con un comprador, dijo orgullosamente. ¿Qué compañía? Ríe algo. Yo ya lo sabía. Lo pensaré, dije. Papá sonrió. Esa es mi chica. Más tarde esa noche, Kelsey entró en mi habitación. Mamá y papá siguen hablando de la cabaña cuando creen que estoy dormida, susurró. Suenan emocionados. ¿Está pasando algo? Le metí la manta alrededor de los pies. No te preocupes por eso. Pero ella seguía preocupada. 3 días antes de mi cumpleaños, el tío Wade me detuvo en la entrada. Sonrió como un vendedor. Solo el terreno vale $450,000, dijo. Si dices que sí, te vas con $50,000 en efectivo y obtienes el resto. Su sonrisa se tensó. Eres joven, Iris. $50,000 es mucho dinero. ¿De quién es la escritura? De tus abuelos, pero ya no están. Así no es como funciona la propiedad. Por un segundo su expresión cambió. Luego sonrió de nuevo. No le des demasiadas vueltas a esto. En cuanto se fue en coche, llamó a alguien. Sabía exactamente a quién. La noche antes de mi cumpleaños, conduje solo a la cabaña. El lago estaba oscuro y en silencio. Me senté en la silla del porche del abuelo y abrí el correo electrónico de Margaret. Todos los papeles legales estaban listos. Todo esperaba mi firma. A medianoche leí cada página 2 veces. Luego cerré la computadora portátil y escuché el lago. El abuelo me dijo una vez que la paciencia no era una debilidad. Es cuestión de tiempo, dijo. Finalmente lo entendí. Las lágrimas brotaron en silencio. No porque fuera débil, sino porque deseaba que las cosas fueran diferentes. Deseaba que mi padre se preocupara más por los viajes de pesca que por el valor de la propiedad. Deseaba que mi madre me hubiera preguntado qué quería. Deseaba no necesitar papeles legales para protegerme de mi propia familia. Pero los deseos no ganan las batallas legales. Los documentos sí. Fui a casa y puse mi alarma para las 11:45 de la noche. A medianoche cumpliría 18 años. A medianoche todo cambiaría. Las 11:50 de la noche. La casa estaba en silencio. Me uní a una videollamada con Margaret. ¿Lista? Preguntó ella. Lista. El reloj dio la medianoche. Firmé los papeles de aceptación. Así oficialmente me convertí en la beneficiaria legal del fideicomiso familiar Twan. Margaret explicó el siguiente paso. A las 8 de la mañana, presentaré un aviso legal en la oficina del condado, dijo. Una vez que esté registrado, nadie podrá vender la propiedad. Miré la página firmada en mis manos. Esto no es un truco, dijo Margaret suavemente. Este es el regalo final de tus abuelos. Abajo mi familia dormía plácidamente. No tenían idea de que el papeleo falso del tío Wade ya no valía nada. Esa misma noche Wade imprimió documentos falsificados en su apartamento.
Llamó a papá alrededor de las 11:30. Todo está listo, dijo. Mañana por la mañana lo presentamos. Papá sonaba nervioso. ¿Estás seguro de que esto funciona? Simple transferencia entre herederos, respondió Wade. Pero no era simple. Wade ya había firmado un contrato con Real Line Development. Si no proporcionaba los papeles de propiedad, les debería $45.000. Lo apostó todo en una propiedad que nunca verificó correctamente. Y por la mañana, iba a descubrir la verdad. Mi fiesta de cumpleaños comenzó a las 4 de la tarde. La sala de estar estaba llena de vecinos, amigos de la iglesia y parientes. Había globos, pastel y decoraciones plateadas. Sonreí. Abrí regalos. Pero dentro del bolsillo de mi chaqueta, estaba el papel que lo cambió todo. Papá se puso de pie junto al pastel y levantó su vaso. Iris es oficialmente una adulta hoy, anunció orgullosamente. Y nuestra familia tiene planes emocionantes para el futuro. Me miró directamente. ¿Verdad, Iris? Todas las caras se giraron hacia mí. Gracias, papá. No dije nada más. Más tarde Norbecca, la vecina de la cabaña, me apartó discretamente. Vi a tu tío en la propiedad la semana pasada, susurró. Trajo a 2 hombres de traje y midieron el terreno. Ya había mostrado la propiedad a compradores. Antes de que él la poseyera siquiera, después de servir el pastel, papá se levantó de nuevo. Nuestra familia ha tenido dificultades económicas, anunció en voz alta. Pero Harold y Vivian nos dejaron algo valioso, la cabaña en el lago Cedar. La habitación se quedó en absoluto silencio. Y como familia, continuó, hemos decidido venderla. Hemos decidido. Las palabras me golpearon como un chorro de agua fría. Papá me sonrió. Iris entiende que esto es lo mejor para todos. Lentamente dejé mi tenedor. Nunca acepté vender la cabaña. La sonrisa de papá se congeló. Está bromeando, rió nerviosamente. No estoy bromeando. Wade dio un paso al frente. Este no es el momento para esto. Lo miré con calma. Tienes razón. El momento es mañana a las 8 de la mañana. El silencio llenó la habitación. Nadie entendió lo que quise decir, pero Wade de repente pareció nervioso. Los invitados comenzaron a irse poco después. Una vez que la casa se vació, mamá se volvió hacia mí con enojo. ¿Tienes idea de lo que está pasando tu padre? Espetó. Podría perder esta casa. ¿Y tú estás tratando de vender la de la abuela? Somos una familia. Gritó. Y si amaras a esta familia, no necesitarías un abogado. Me quedé helada. ¿Cómo sabes lo de un abogado? Mamá no respondió. En cambio, admitió que Wade había revisado mi bolso y había encontrado la tarjeta de visita de Margaret. La habitación dio vueltas. Habían revisado mis cosas personales. Antes de que pudiera hablar, Nora entró en la cocina. Esa chica tiene todo el derecho a hablar con un abogado, dijo firmemente. Mamá la miró con furia. Esto es asunto de familia. Nora no retrocedió. Vivian querría que Iris estuviera protegida. Después de que Nora se fue, papá cerró la puerta de la cocina. La casa de repente se sintió pequeña. Esto es lo que va a pasar, dijo papá lentamente. Mañana por la mañana, presentaremos el papeleo. La cabaña se vende. Tú recibes $50.000. ¿De cuánto? Nadie respondió. ¿Y si me niego? La cara de papá se endureció. Entonces te las arreglas sola. Sin ayuda para la universidad. Sin vivir bajo este techo. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. ¿Me estás amenazando con echarme? Te estoy pidiendo que seas parte de esta familia, dijo él. Me levanté. Soy parte de esta familia, dije en voz baja. Soy la parte que cumple las promesas. Luego subí las escaleras. Esa noche me senté en mi cama, sosteniendo los papeles del fideicomiso firmados.
Mis abuelos habían sabido exactamente lo que pasaría, y me protegieron incluso antes de que yo entendiera por qué necesitaba protección. A las 8 de la mañana siguiente abrió la oficina de registro del condado. Margaret Caldwell fue la primera persona en entrar. Entregó los documentos del fideicomiso y presentó el aviso legal contra la propiedad de la cabaña. Hecho. A partir de ese momento cualquiera que consultara la escritura vería la verdad. La cabaña pertenecía al fideicomiso y yo era la beneficiaria. A las 8:14, Margaret me llamó. Está hecho, dijo. Me senté en silencio a la mesa de la cocina, comiendo cereal. Papá y Wade bajaron las escaleras, vestidos para los negocios. Volveremos para el almuerzo, dijo papá, mientras agarraba sus llaves. Levanté la vista con calma. Buena suerte, le dije. A las 9:05 de la mañana, Wade entregó su acta de renuncia a la secretaria del condado. La secretaria tecleó el número de propiedad en su computadora. Luego se detuvo. No puedo registrar este documento, dijo. Wade parpadeó. Disculpe. La propiedad es propiedad del fideicomiso irrevocable familiar Twan. Lo ha sido durante 6 años. Papá dio un paso al frente. Eso es imposible, dijo él. Los registros de la escritura son claros, replicó la secretaria. Luego añadió el golpe final, también hay un aviso legal presentado esta mañana. El rostro de Wade se quedó sin color. Papá se giró lentamente hacia él. Dijiste que esto era simple, le recriminó. Yo no sabía lo del fideicomiso. Eres un agente inmobiliario, gritó papá. ¿Cómo no lo comprobaste? Margaret se sentó en silencio en la sala de espera, viendo cómo ocurría todo. Nunca dijo una palabra. No lo necesitaba. A las 9:22 papá me llamó. ¿Qué hiciste? Exigió. Acepté lo que la abuela y el abuelo me dejaron. Fuiste a nuestras espaldas con un abogado. Papá, dije suavemente. La abogada ha estado involucrada durante 6 años. Simplemente nunca preguntaste. Un pesado silencio llenó la línea. Esta era la propiedad de mis padres, susurró. Y me eligieron a mí para protegerla. Otro largo silencio. No porque no te quisieran, dije con cuidado, sino porque no confiaban en ti para protegerla. Papá colgó. Unos minutos después, Rieline Development me llamó. Su abogado sonaba frustrado. Tenemos un contrato firmado por Wade Twan. Él no posee la propiedad, repliqué. Hubo una pausa. Luego el abogado preguntó en voz baja, ¿la cabaña está en venta? No. Esa misma tarde, Margaret me dio peores noticias. El sello notarial en el papeleo de Wade parece falso, dijo. Se me revolvió el estómago. Eso es ilegal, ¿verdad? Sí. Mi tío no solo había intentado robar la cabaña. Había cometido un crimen. Papá llegó a casa alrededor de las 2 de la tarde con aspecto agotado. Mamá claramente había estado llorando. Papá se sentó frente a mí en la mesa. El banco me persigue por $180,000, admitió en voz baja. La tienda ya no existe. Se suponía que la cabaña nos salvaría. Lo siento por el negocio, dije honestamente. Pero la cabaña nunca fue tuya para venderla. Mamá dio un paso al frente. Tus abuelos no estaban pensando con claridad hacia el final, dijo. Crearon el fideicomiso 6 años antes de morir, repliqué. Papá golpeó la mano en la mesa. Impugnaré el fideicomiso, declaró. Entonces la voz de Margaret salió por el altavoz de mi teléfono. Ya la había llamado. Señor Twan, dijo con calma. Luchar contra este fideicomiso costará más que la propia propiedad. El fideicomiso es hermético. Papá me miró fijamente y por primera vez en mi vida, vi algo diferente en sus ojos. No enojo sino derrota. 2 horas después, Wade llamó a casa. Rieline lo estaba demandando por daños y perjuicios. Su voz temblaba. Me están acusando de fraude, dijo. La respuesta de papá fue fría.
¿Cometiste fraude? Creí que éramos dueños. Eres un agente inmobiliario, Wade. ¿Nunca lo comprobaste? Silencio. Entonces Wade admitió algo terrible. Encontré un sello notarial. Papá inhaló bruscamente. Y eso es falsificación. Necesito un abogado, susurró Wade. Yo también, replicó papá, antes de colgar. Durante las siguientes semanas, todo se desmoronó. Rieline demandó a Wade. El condado abrió una investigación sobre el sello notarial falso. La licencia de agente inmobiliario de Wade fue suspendida. La gente del pueblo empezó a hablar, no porque yo difundiera rumores, sino porque los registros judiciales son públicos. Pronto todos conocieron la historia. Los hijos de Harold One intentaron vender su cabaña. Su nieta los detuvo. Algunas personas me llamaron valiente. Otras me llamaron fría. No discutí con ninguna de las partes. Una tarde Wade me llamó. Por favor, suplicó. Pídele a tu abogada que elimine el aviso legal. Quizás aún pueda arreglar esto. El aviso se queda, dije. Tus abuelos se avergonzarían de ti. Miré la foto enmarcada del abuelo en mi escritorio. Mis abuelos son la razón por la que existe el fideicomiso, respondí en voz baja. Ellos eligieron esto. Él colgó. Papá finalmente dejó de luchar. Vendió la tienda de materiales de construcción con pérdidas y negoció un plan de pagos con el banco. Mamá volvió a trabajar en una farmacia. La casa se mantuvo apenas por 2 semanas. Papá y yo apenas hablábamos. El silencio dentro de la casa se sentía pesado. Una tarde Kelsey me llamó desde la casa de una amiga. No entiendo todo, dijo suavemente, pero siento que te hayan hecho daño. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, Kelsey. A finales de abril, volví a la cabaña en coche. Los árboles junto al lago estaban floreciendo. Abrí la puerta con la llave que el abuelo me había dado años antes. La cabaña olía exactamente igual. A pino, a libros viejos, a madera calentada por el sol. Caminé por cada habitación lentamente. La mesa de la cocina que construyó el abuelo. Las coloridas estanterías de la abuela. El porche donde veíamos los atardeceres. Luego encontré otro sobre en el cajón del escritorio. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra del abuelo. Dentro había una carta. Escribió que amaba a sus hijos, pero que ellos nunca entendieron la diferencia entre algo que tiene valor y algo que es valioso. Luego vino la frase que me rompió: te elegí porque preguntaste si el tejado necesitaba arreglos, antes de preguntar cuánto valía el lugar. Al final, escribió, cuídala. Ella te cuidó a ti primero. Me senté en el porche durante mucho tiempo después de leer eso. Una semana después, Margaret llamó de nuevo. El aviso legal ahora puede ser retirado, dijo. La escritura está completamente segura. Y Wade él llegó a un acuerdo con Rieline pidiendo un préstamo personal. El trato está muerto. Luego añadió, una cosa más. Tus abuelos también crearon un fondo universitario separado para ti, $50,000 con intereses. Ahora supera los $58,000. Cerré los ojos. 50,000. La misma cantidad que papá y Wade intentaron usar para comprar mi silencio. Mis abuelos ya lo habían planeado todo. En silencio, con cuidado, con amor. Esa semana, me inscribí en el Riemont Community College, en ciencias ambientales, con una especialización en silvicultura. La cabaña estaba a solo 20 minutos de distancia. Por primera vez escribí la dirección de la cabaña bajo dirección de casa, y finalmente se sintió real. Unos días después, les pedí a mamá y a papá que se reunieran conmigo en una cafetería. Terreno neutral, no la casa, no la cabaña, sino un lugar tranquilo. Parecían nerviosos cuando llegaron. Después de sentarnos, hablé yo primero. Los quiero a los dos, dije en voz baja. Pero la cabaña no está en venta. No ahora. No nunca. Mamá abrió la boca para discutir. La detuve suavemente.
Me amenazaste con echarme. Revisaste mi bolso. Intentaste presionarme para que entregara algo que la abuela me confió para proteger. Papá miró fijamente su café. Finalmente susurró, no sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglarlo hoy, dije. Luego me levanté. Te llamaré el domingo. No fue un perdón, pero fue un comienzo. Un domingo de mayo, Kelsey vino a la cabaña trayendo pizza. Nos sentamos en el porche mirando el lago. No sabía nada de esto, dijo en voz baja. Lo sé. ¿Fui parte del problema? Miré a mi hermana pequeña. Ella no había pedido nada de esto. Eras una niña, Kelsey. Las dos lo éramos. Miró el agua. Es hermoso aquí. La abuela solía decir eso cada vez que se sentaba en este porche. Kelsey sonrió suavemente. ¿Puedo volver a veces? Cuando quieras. Pasamos la tarde hablando de la escuela, del muelle y de la garza que estaba cerca de la orilla. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas se sentían en paz. Una mañana temprano de junio, me senté sola en el porche con una taza de café. La niebla flotaba sobre el lago Sider. Los árboles se erguían oscuros contra el amanecer. Pensé en todo lo que había pasado. No gané contra mi familia. No hay victoria en ser herido por personas que se suponía que debían protegerte. Pero mantuve mi promesa. Y por primera vez en mi vida, me encontré en un lugar que realmente me pertenecía. No porque luchara más, sino porque dos personas me amaron lo suficiente como para prepararme para el futuro, incluso antes de que yo viera venir la tormenta. Mis abuelos no pudieron evitar que mi padre se desesperara. No pudieron evitar que Wade persiguiera el dinero, pero sí pudieron asegurarse de que yo tuviera tierra firme bajo mis pies. Miré el lago que se volvía azul con la luz de la mañana. El abuelo tenía razón. Hay una diferencia entre algo que tiene valor y algo que es valioso. Y mi familia pasó años enfocada en el incorrecto. Si estás escuchando esto y sientes que nadie te está protegiendo, recuerda algo, a veces las personas que te aman se preparan en silencio por ti. A veces construyen un refugio mucho antes de que llegue la tormenta. Y a veces todo lo que tienes que hacer es mantener la promesa que te confiaron. Esa es mi historia. Si te hizo sentir algo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si aún no te has suscrito, me encantaría verte en la próxima historia.